Bien, continuamos con nuestras clases en el módulo 2, las herramientas comunicacionales, el bloque 1, la comunicación como herramienta en la prestación de servicios sanitarios, y en este encuentro vamos a tocar el tema de protocolos de emergencia. Vamos a comenzar definiendo qué es lo que es un protocolo, básicamente. Un protocolo de actuación en caso de una emergencia consiste en una serie de indicaciones detalladas, o sea, pasos a seguir, ¿sí?, que nos van a marcar cómo hay que actuar ante un determinado accidente o una determinada situación de peligro, o cómo tenemos que actuar frente a una determinada situación que se nos plantea, por ejemplo, en nuestra área de trabajo, ¿sí? Tener que seguir estos pasos o estas indicaciones para poder resolver alguna situación que se nos plantea en ese momento, ¿sí? Es un procedimiento que básicamente lo que da es una orientación que es sumamente necesaria para poder sobrellevar de la mejor manera posible o de la forma posible la situación de riesgo o de peligro inminente que se vive o que se puede llegar a vivir. Que puede ir desde la atención, por ejemplo, de una persona que ha padecido un accidente, ¿sí?, o por ejemplo desde la concreción de una tarea que se necesita ya y ahora para realizarla dentro de un establecimiento de salud en pos de la atención de un paciente, hasta por ejemplo puede ser la evacuación de un lugar por un peligro de incendio o por un incendio, ¿sí?, o por una inundación o por un derrumbe. Según la OMS, y consideré, digamos, que necesario esta aclaración entre qué es lo que es una urgencia y qué es lo que es una emergencia. Son diferentes. Según la OMS, establece que una urgencia es la aparición fortuita, imprevista o inesperada, que no se esperaba, no estaba planificada, ¿sí?, en cualquier lugar o actividad de un problema, ¿sí?, puede ser un problema de salud, de causa diversa y gravedad variable, que genera la conciencia de una necesidad inminente, o sea, que genera consciente y racionalmente que uno piense que se necesita inminentemente la atención por parte del sujeto que sufre o a su familia. Y una emergencia es una situación urgente que pone en peligro inmediato la vida del paciente o la función de algún órgano. Cuando una persona, un usuario, se encuentra en alguna de estas situaciones o de estas características que mencionamos recién, en una emergencia o en una urgencia, y acude a un hospital, a un establecimiento de salud para recibir la asistencia necesaria, es imprescindible que todos los trabajadores actúen de manera rápida, de manera organizada, y que sobre todo, ¿sí?, en este momento de tener que implementar este protocolo de emergencias, que quede claro cuáles son las funciones que debe de cumplir cada una de las personas, cuáles son esas funciones que tienen asignadas cada una de las personas que componen el equipo de salud. Y que sobre todo se entienda y se pueda abordar esta situación de emergencia con un trabajo en equipo. ¿Para qué? Para lograr que la atención sea de manera eficaz, sea una atención certera, que sea lo más inmediatamente posible para poder solucionar esta situación lo más inmediatamente posible, y para lo cual se va a estimar, ¿sí?, la necesidad de generar protocolos, ¿sí?, en todas las unidades de atención que se puedan, o lo que puedan llegar a hacer justamente es estandarizar o marcar cuáles son los pasos a seguir frente a estas situaciones que nos van a acontecer dentro de los establecimientos de salud, y más aún, ¿sí?, en lugares como por ejemplo un servicio de urgencias. Los protocolos son básicamente el conjunto de acciones que deben de realizarse ante ciertas situaciones determinadas, con el fin de normalizar la actuación, o sea, de dar una serie de pasos a seguir,
¿sí? O de normatizar esta situación, de normatizar, perdón, la actuación de todas las personas que van a estar involucradas en este momento, ¿sí? O que van a estar involucradas en la ejecución. Son varios los motivos que justifican, ¿sí?, la convivencia de poder trabajar con protocolos dentro de los equipos sanitarios. De todos ellos, el principal beneficiado siempre, o que va a repercutir cómo implementar estos protocolos y la implementación de estos protocolos sobre todo, y esto de respetar cada una de las funciones y cada una de las tareas y actividades a realizar dentro del equipo de salud, el principal beneficiario siempre va a ser el paciente o el usuario de atención, ya que puede verse mejorada su esperanza y calidad de vida si existe siempre un sistema que pueda asegurar su rápida atención de manera ordenada, eficaz, oportuna, y sea derivado siempre al lugar más adecuado donde puedan brindarle la atención que necesite para atender este proceso por el que está pasando y proporcionarle el tratamiento oportuno. Cuando en los establecimientos de salud surge esta necesidad de dar respuestas rápidas y realizar intervenciones, a veces con escaso margen de tiempo, siempre va a existir un riesgo potencial de saltar los pasos, ¿sí?, dentro de estos protocolos. La atención sanitaria siempre se caracteriza por ser un trabajo en equipo o por tener un trabajo en equipo constante, de manera que pocas veces se trabaja completamente solo, ¿sí? Este hecho es considerado siempre un beneficio en situaciones sobre todo de emergencia, ¿sí? Podría convertirse siempre y cuando justamente las intervenciones sean de manera ordenada, que no se interpongan las funciones ni las tareas de unas personas con otras dentro del equipo. Podría convertirse a veces en un perjuicio justamente si no existe una buena comunicación, como vimos durante todo este módulo, y acá es donde radica, digamos, o donde el eje transversal de este módulo que es la comunicación. Si no existe una buena comunicación entre todos los miembros del equipo, no quedan claras, ¿sí?, cuáles son las reglas o cuáles son las normas o los pasos a seguir, y se da por hecho que otra persona se encargará de realizar otra etapa del procedimiento u otra tarea, y esta otra persona justamente desconoce esa responsabilidad. Por lo tanto, la comunicación es un factor fundamental que va a atravesar el cumplimiento efectivo de los protocolos de emergencia en la atención en salud, y también los protocolos de emergencia en el caso de que haya catástrofes o que se produzca un incendio o algo que no estaba estipulado que puede llegar a afectar al establecimiento de salud. Para minimizar el riesgo de cometer estos errores, el desarrollo de un plan de respuesta a las emergencias más comunes en todas las unidades, con todos los establecimientos, ayudará a que ningún paso, ¿sí?, fuera repetido o fuera omitido, fuera saltado, y a que se logren siempre los objetivos con los mejores resultados posibles. La aplicación de los protocolos en un determinado servicio o establecimiento de salud no solo presenta ventajas para los pacientes o para los usuarios que van a requerir la atención, sino que también tiene repercusión en los profesionales y en todo el equipo de salud. Para los trabajadores que se van a incorporar al establecimiento de salud o de reciente incorporación al servicio, conocer los protocolos les va a ayudar a una mejor adaptación, ¿sí?, y a la adquisición de nuevos conocimientos y de formas de actuar y de realizar dentro de sus tareas en la institución. Y también, quizás a los miembros de los equipos con mayor antigüedad, se beneficiarán fundamentalmente con la relación a procesos concretos, menos frecuentes o a veces más novedosos. Hay que tener en cuenta que todos los protocolos de actuación se van modificando, se van mejorando o van cambiando en función también de los contextos y de las situaciones. El caso que venimos muchas clases repitiendo es, por ejemplo, los protocolos de actuación que se impusieron en función de la pandemia que nos sigue atravesando a nosotros. De golpe esta palabra se volvió como muy popular y se volvió muy familiar para todos nosotros.
¿Por qué? Porque tiene que ver con justamente aplicar una serie de pasos y medidas sin saltarse o omitir ni repetir ninguna para poder prevenir en esta emergencia sanitaria, en este caso el contagio del COVID. Por lo tanto, todos los establecimientos de salud tuvieron que implementar y que tuvieron que poder modificar muchas cuestiones incluso hasta estructurales, en cuanto a organización, en cuanto a recursos humanos, en cuanto a recursos materiales, para poder hacer eficiente la aplicación de estos protocolos para poder prevenir, ¿sí?, la diseminación de este virus, el contagio entre los profesionales o el equipo de salud, el contagio entre pacientes también, ¿sí? Y también esto fue traspolado hacia la vida común y corriente que tenemos todos en la calle o en los distintos lugares o en las otras organizaciones donde nos relacionamos. También en cada una de ellas se generaron o se pudieron empezar a implementar estos protocolos, ¿sí?, dentro de este contexto de emergencia sanitaria para poder, siempre con el mismo objetivo, prevenir la propagación de este virus y poder tener una menor cantidad de contagios posibles del COVID-19 en nuestras comunidades. ¿Por qué tener un protocolo de actuación en caso de emergencia? Básicamente nos va a permitir que las actuaciones o todo lo que hagamos esté estandarizado, para que en el caso de que se produzca un accidente, los nervios o la tensión de la situación nos impidan tomar las decisiones necesarias, nos tengamos que hacer ese ejercicio de pensar qué hago ahora. Si uno ya sabe qué debe de hacer, porque tiene un protocolo preestablecido, estudiado, ¿sí?, internalizado y conocido, ya va a tener de manera anticipada una forma de poder paliar o poder hacerle frente a este miedo que muchas veces nos inunda ante situaciones que nos llevan o que nos ponen en situaciones de riesgo o a nosotros, o incluso a veces nos pueden poner en situaciones de riesgo a nuestros compañeros de nuestro equipo de trabajo o a los propios pacientes. Así se evitan actuaciones ineficaces e improvisadas, que pueden incluso dar lugar a alguna negligencia o algún error. Evita el desbordamiento de las situaciones, promover el orden de actuación, siguiendo pasos previamente acordados y así evitar superposición de tareas también, o repetición de las mismas u omisión también de las mismas. Por otra parte, con un protocolo de actuación, en el caso por ejemplo de una emergencia, los riesgos se minimizan, o sea, todos los riesgos a cometer errores, ¿sí?, se ven minimizados, se unifican criterios de actuación, todos sabemos qué debemos hacer frente a esta situación que nos va a atravesar o que nos puede estar atravesando. Se unifican los criterios de actuación, todos sabemos cómo se debe de actuar, todos sabemos cómo debe actuar cada uno para enfrentar esta situación de emergencia. Los riesgos se minimizan, como le dije recién, se unifica el criterio y se organiza mejor el tiempo, ¿sí? Hay una gestión del tiempo que es en donde se ve beneficiado porque justamente se optimiza la utilización del tiempo al poder implementar los protocolos de actuación en las emergencias. Por lo que el esfuerzo, todo el esfuerzo que pone todo el equipo dedicado a las tareas de atención y administrativas también se va a ver reducido, ¿sí? No se van a doblegar los esfuerzos si ya tenemos un plan de acción previamente planteado para poder enfrentar estas situaciones de emergencia mediante un protocolo. La elaboración de estos protocolos de emergencia es una parte muy importante del sistema de gestión de seguridad y de salud en el trabajo. Elaborar un protocolo de emergencias requiere de realizar una ardua investigación previa que pueda identificar cuáles son los riesgos que puede estar expuesto, ¿sí?, los establecimientos de salud, la gravedad de los riesgos, los trabajadores que se van a dedicar a ello y la ocupación de las emergencias. Se deben establecer una relación entre los tipos de riesgos que se encuentran asociados a la salud de las personas, al edificio de la organización y al entorno también que tiene para que sea posible identificar en función cada tipo de riesgo. Cuáles son las situaciones de emergencia que puedan llegar a suceder en una organización y establecer una serie de acciones de prevención, o sea, para prevenir, por ejemplo, en el caso de un incendio, ¿sí?, y para ofrecer una respuesta adecuada en el caso de que llegara a suceder y que estas acciones, digamos, no sean suficientes y que la situación sea inminente de que se desarrolle la situación de emergencia.
El protocolo de emergencia debe considerar la gravedad de la emergencia como base para conseguir un buen desarrollo, ¿sí? O una buena aplicación. Por ejemplo, si se produce un incendio, podríamos estar hablando de una emergencia parcial, ¿no? Esta emergencia requiere, por ejemplo, de alguna intervención de algún equipo de formación especial, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se produce en alguna dependencia aislada, ¿sí? O en alguna parte de la institución. O bien incluso se pueden apalear con los instrumentos de prevención, en este caso matafuegos o lo que sea. El otro caso puede ser una emergencia general, dado que no es posible responder, por ejemplo, al incendio con los medios que cuenta la institución, la organización, y sí ahí es necesario de equipos, ¿sí? De ayuda externa que puedan controlarlo, extinguirlo y que se dediquen justamente a esto y que incluso sea hasta necesario desalojar el edificio. El protocolo de emergencias contempla varias actividades básicas que se deben de realizar para que pueda ser implementado y no quedar solo en el olvido o no quedar solo en un papel escrito y quedarnos tranquilos que tenemos un protocolo de emergencia de actuación. No, tiene que completar o tiene que complementar varias actividades básicas para que no solo quede en un papel escrito, sino sea también viable de poder implementarlo. Generar diferentes manuales con las instrucciones para todos los trabajadores y las personas que visitan las instalaciones, elaborar planes de formación para todas las personas implicadas y la actualización de manera periódica de la formación, o sea, para poder recordar los protocolos y que no queden en el olvido. Y tener actualizado un plan de simulacro, por ejemplo, de evacuación de los edificios anuales, y realizar capacitaciones a los empleados para que sepan cómo actuar en caso de emergencia. Y más aún a todos los empleados que se incorporan como personal nuevo dentro de las instituciones, para que lo puedan conocer. Esto también, ¿qué va a hacer? Va a generar confianza en los trabajadores y va a poder minimizar la posibilidad de que aparezcan algunos riesgos. Este sería el principal motivo en realidad para poder pensar en un plan de emergencias dentro de las organizaciones, ¿sí? Y para que este se pueda llevar a cabo en los momentos justamente que sean necesarios. Según los protocolos de emergencia existen diferentes fases que se deben de seguir. La primera fase sería la de alertar y detectar la emergencia. Es necesario que se comunique por los canales establecidos para tal fin las situaciones de emergencia. Con esto nos aseguramos que se realice una correcta intervención y se tomen las precauciones necesarias. Dar la alarma. Poder, mediante la alarma de emergencias, informar a todas las personas de la organización que existe alguna situación de emergencia. Deberá de existir una persona en la organización que deba de estar encargada de esta tarea y deberá contar con todos los servicios oportunos, ¿sí? O con los medios necesarios para poder accionar esta alarma si fuese necesario. Es muy importante distribuir bien los papeles de cada uno de los responsables de seguridad en estos casos, ¿no? O que se dediquen a poder dar estas alarmas, ya que ellos son los que van a poder reaccionar de forma rápida, de forma calma y también llevando un orden. La intervención. Básicamente ejercer un control sobre las emergencias, aplicando un protocolo. Es necesario que intervengan los trabajadores con la formación adecuada para poder responder a la situación de forma correcta. Es necesario que se socorran bienes, si así debe ser, y ayudar obviamente en primer lugar a todas las personas y a organizar, si tiene que ser así, un desalojo inmediato de todas las instalaciones. Todo ello no es posible si no se cuenta con un plan de acción o un plan de emergencias, un protocolo de emergencias, conocido por todas las personas que integren la organización. Aceptar ayudas externas. En situaciones en las que se necesita la intervención de ayuda externa, se procede según se establece el protocolo de emergencias y la información deberá ser ofrecida por el personal del centro de trabajo a todas las personas que vengan de manera externa a poder ayudar con estas situaciones y a poder también ser parte de estos protocolos para poder mitigar esta emergencia. Bueno, muchísimas gracias, espero que hayan podido comprender y, como les repito siempre, cualquier cosa en las instancias donde nos encontramos vía Google Meet pueden sacarse las dudas y pueden preguntar o pueden compartir lo que ustedes quieran acerca de los temas dados. Bueno, muchas gracias.